Bueno, buenas tardes, tutor y compañeros. Doy la bienvenida a la compañera Carolina Reyes, que en esta tarde se encuentra conmigo realizando este video. Este video es de la materia de neuropsicología, la cual tiene un propósito y es de, primero, fomentar un aprendizaje en nosotros y segundo, que desarrollemos unos temas muy importantes. Entonces, dice competencia a desarrollar, que los estudiantes conozcan los factores del carácter social y psicobiológicos que influyen en el comportamiento y en el bienestar de las personas. A continuación estaremos trabajando temáticas sobre la regulación emocional y la salud. Principalmente la regulación emocional y la cognición social. Entonces, junto con mi compañera Carolina, vamos a estar debatiendo un poco unas preguntas en las cuales desarrollamos la temática del curso. Hola compañerita, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañera. Muy bien, gracias. Me parece muy bien. Vamos a dar inicio con las preguntas de la actividad. En este caso, podemos empezar a abrir con la pregunta número 1 acerca de qué son las emociones y su función para el ser humano. La verdad es que para mí las emociones son respuestas a estímulos internos o externos, ¿sí? Que son significativos para una persona. De ellas se destacan comportamientos cognitivos, fisiológicos, vividas de forma positiva o negativa, ¿sí? Todo esto es reflejado, más que todo lo vemos en la conducta, ¿sí? En el comportamiento del ser humano. Así es que nos podemos dar cuenta el significado o qué emoción tiene una persona en determinado momento a través de su conducta, ¿no? Del comportamiento que está pasando, el comportamiento que demuestra, la conducta que tiene, que representa. Así es que más que todo considero que se ven representadas las emociones. Listo. Sí, estoy de acuerdo totalmente con la respuesta que la compañera da. Quisiera anexarle un poquito. Dice que las emociones son indispensables para la toma de decisiones de nosotras las personas, los seres humanos, ya que orientan en la dirección adecuada para sacar el mejor provecho a las posibilidades ofrecidas para la lógica. Entonces, las emociones tienen una función muy importante. Destaca en muchas áreas de nosotros como la parte cognitiva, la parte conativa y fisiológica. Listo, continuamos. Dice en la segunda pregunta, dice, ¿qué diferencias encuentra entre la emoción y los sentimientos? Entonces yo encontré un párrafo que me pareció muy interesante y dice, el significado de emoción no goza de consenso, de tal suerte que hay muchas maneras de definirla y en ocasiones se le mezcla en otros términos o vivencias afectivas. Yo quisiera escuchar la compañerita qué respuesta le dio a esta pregunta. Bueno, yo encontré que en los textos que nos envió el tutor, encontré que las emociones son un componente central, pero entrelazados con los elementos reflexivos, ¿sí? Que aluden no solo en sentido estricto, sino a los sentimientos. Entonces, se consideran además los aspectos motivacionales y evolutivos, por lo que se habla de perseverancia en la obtención de una meta, la comprensión del otro y la cooperación grupal. Así que en ocasiones se utilizan los términos así, emociones y sentimientos sin distinción. Eso es como más que todo ya no es más que todo la diferencia, sino la relación, ¿no? Que de pronto hay un poco más entre emoción y sentimientos. Listo, compañerita. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué factores psicosociales inciden en la salud en forma positiva y negativa? Entonces, esto va ligado mucho a lo de la salud mental, ¿no? Que es lo que de pronto nosotros trabajamos, ¿sí? La salud mental.
muchos de los factores de orden psicosocial capaces de promover un satisfactorio desarrollo y que permiten optimizar la funcionalidad en sus actividades diarias, ¿sí? Los estudios revelan que el mundo afectivo emocional parecen ocurrir cambios positivos ligados en esencia a un declive en la emocionalidad negativa, algo que ciertos autores han conceptualizado como una mejor integración o elaboración emocional. Entonces yo pienso que más que todo los factores inciden en una persona negativo y positivamente, sí, pero yo creo que va ligado mucho como al medio, sí, el medio que nos rodea o que en donde nos desenvolvemos o el contexto en el que estamos, sí. Más que todo, yo considero que es del ámbito social, sí. De pronto todos los factores sociales que están en nuestro entorno es como los que más inciden en nuestra salud mental, ya sea de forma positiva o negativa. Compañerita, quiero aportarle algo. Por ejemplo, dice que Chomsky 2012, esto fue un escrito, dice que los factores biopsicosociales pueden incidir en forma negativa en la salud mental, sobre todo de los adultos mayores. Dice que causa diversas alteraciones o malestares como la depresión, la ansiedad y el estrés, ¿sí? Abajo también en un escrito de María Teresa Ruiz Centeno dice que el desajuste psicológico influye negativamente en la salud cardiovascular, especialmente, dice, relevante en su asociación en las mujeres. Entonces, para mí, ¿qué quiere decir esto? Que en forma negativa, el desajuste, ese desajuste o esa forma negativa de los factores biopsicosociales traen problemas de salud muy asociados, problemas de salud muy asociados con la parte cardiovascular. Entonces, por ejemplo, lo que en las etapas de la vida, sobre todo en el adulto mayor, que deben tener un proceso adaptativo a esa etapa ya de quietud, ya después de que ha pasado una vida productiva. Entonces, ellos tienden a tener un choque muy fuerte y por eso ellos se ven afectados bastante de manera negativa. Entonces, ese es un aporte. También dice que la regulación emocional podría definirse como la capacidad para regular los impulsos y las emociones. Entonces, esto va muy de la mano con el hecho de que tú puedas procesar, regular todo ese tipo de emociones que afectan o inciden en la salud de forma negativa. Pronto no solo también mental, sino que más que todo se ve, en ese caso lo que aportas en el adulto mayor, se ve más que todo en la salud física, ¿sí? No solamente de pronto no en la mental, más que todo para ellos se ve en la salud física, es donde se ve más que todo reflejado esos factores, digámoslo así. Bueno, aquí en la pregunta número 4 dice, identifique las bases fisiológicas y estructuras cerebrales relacionadas con la experiencia emocional del ser humano. Entonces, si empezamos a mirar, hay muchos sistemas que aportan fisiológicamente a todo este tipo de experiencias emocionales. Entonces, dice que la teoría de la inteligencia emocional tiene unas bases fisiológicas. ¿En qué sistemas? Está el sistema límbico, como dice, un componente del sistema nervioso humano que está compuesto por otras dos estructuras como la amígdala y el hipocampo, encargadas del aprendizaje y del recuerdo dentro del cerebro. Entonces, ahí podemos ver tres sistemas muy importantes que influyen en este proceso de la conducta emocional. No sé, la compañerita, ¿qué nos aporta a este tema? Bueno, también eso va referente en las regiones del sistema nervioso, ¿no? Lo que usted manifestaba y comentaba en torno a lo de las emociones, ¿sí? También se hallan las estructuras que se investigan en el neocórtex,
¿sí? Que es una parte de la estructura también del cerebro, ¿no? El Dice, neocórtex. Que dice, da más variedad a las respuestas emocionales. Señora. sí, sí, quiero aportarte. Dice que el neocorte dice que es más joven en términos evolutivos y se desarrolló ante la necesidad de dar más variedad a las respuestas de emociones. Emocionales. Entonces, Donde sí, se hallan los centros nerviosos, ¿sí? sí, Que hacen posible elaborar a través de procesos conscientes, como la reflexión, el pensamiento y las características de la situación, a fin de contestar de la forma más adaptada posible. Ocupa un lugar inferior al nivel cortical. Todo esto hablando como de la estructura ya de la parte cerebral, ¿no? sí. Me gustaría que continuaras con la siguiente pregunta. La quinta pregunta, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cuáles son sus dimensiones? Explíquelas. Bueno, la teoría de la inteligencia emocional ha tratado de reformular los términos con que se descrita una persona inteligente y el comportamiento que la caracteriza, ¿sí? Como relacionado, digámoslo así, enfocando la atención hacia las cualidades que le permiten obtener éxito en su vida. Según Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Entonces, la inteligencia emocional es como esa capacidad que tenemos nosotros para reconocer nuestros sentimientos, nuestros comportamientos, nuestras conductas, saber manejar de forma adecuada las relaciones, relacionarnos de una forma, dependiendo del entorno, del contexto en donde estamos con los demás, ¿no? Sobre todo pues con nosotros mismos, que es como la primera persona más importante para uno evaluarse, o yo digo que todo comienza por uno mismo, ¿no? Si yo de pronto debo cambiar una conducta negativa, debo empezar por mi conducta, ¿sí? Aquello negativo que veo para, pues, que me ayude más que todo y no me afecte mi relación con los demás. Bueno, por No sé si ejemplo, comparte las dimensiones. sí. Por ejemplo, ahí dice que cuáles son las dimensiones. Entonces, está la conciencia emocional, que primero es la capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones. Entonces, es como de saber qué es lo que yo estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo. Si yo me siento triste, ¿cuál es el motivo de esa tristeza? ¿Sí? Dice, conocen el modo en que sus sentimientos afectan su conducta y reflexionan y aprenden de la experiencia. Entonces, primero es la conciencia emocional, que es muy importante para como entender ese tipo de emoción. Dice que la segunda... Autovaloración, una autovaloración, ¿no? Una Sí, autovaloración una autovaloración. de las fortalezas y debilidades en la autoconfianza, ¿sí? De uno mismo. Sí, dice la segunda, dice la necesaria autorregulación. Entonces, primero identificamos y reconocemos qué tipo de emoción estamos sintiendo y lo segundo que hacemos es regular, darle manejo. Dice, se trata de la capacidad para manejar y regular esas emociones e impulsos que pueden ser conflictivos o perjudiciales, ¿sí? Entonces, es como esa capacidad de tener un equilibrio en esa emoción. Dice que las personas poseen la capacidad, dice, lidian de forma adecuada con las emociones e impulsos perjudiciales, mantienen la calma en momentos críticos, atienden múltiples demandas, estableciendo prioridades y se adaptan a situaciones cambiantes. Si quiere, continúe, compañerita, con la automotivación. La tercera dimensión, la automotivación, Sí. es la capacidad de movilizar las emociones en una dirección, aprovechar oportunidades que permitan alcanzar las metas personales y superar contratiempos con perseverancia y optimismo. Entonces, la persona que tiene esta capacidad no vacilan en aceptar retos desafiantes, es decir, que se enfrentan a situaciones que uno de pronto, que se sabe que pueden ser un poco difíciles, pero aún así asumen ese riesgo, ¿sí? Están dispuestos a aprovechar las oportunidades
perseveran en la consecución de sus objetivos y la consideran posibles, ¿sí? Entonces, ahí va ligado el optimismo, ¿sí? El positivismo, el optimismo, la flexibilidad de buscar nuevas ideas para valorar las distintas soluciones y adoptar una amplia gama de alternativas, ¿sí? Rechazar un impulso actual al servicio de un objetivo. Empatía, comparto la empatía también como otra dimensión, la capacidad para reconocer y comprender los sentimientos de los demás, sus necesidades y puntos de vista para ponerse en el lugar del otro, aceptar y aprender de la diversidad existente entre las personas. Entonces, es como esa capacidad o habilidad que tengo yo de poder llegar a otra persona, saberme relacionar, saber interactuar con esa persona, aceptarla, reconocerla como es, a pesar de pronto de sus debilidades, defectos. Es como ponerme en el lugar de esa persona y no mostrar una actitud negativa hacia esa persona, sino que al contrario, cogerla, aceptarla, ¿sí? De la otra persona, saber reconocer lo que siente la otra persona, interpretar con facilidad las señales, ¿sí? Y saberse relacionar, tener una buena relación con personas diferentes, saber reconocer que de pronto no todas las personas tienen mi mismo punto de vista, ¿sí? Y crear más bien una relación o un lazo de empatía y no de pronto lo contrario. Bueno, aquí hay algo muy chévere y que continúa y es el manejo de relaciones. Dice que es la capacidad para inducir respuestas deseables en los otros, persuadir, inspirar y dirigir a un grupo de personas. Iniciar o dirigir los cambios, dice negociar y resolver productos. Entonces, esto me parece que es muy interesante cuando nosotros tenemos esa capacidad de persuadir a otras personas, cuando tenemos la capacidad de incentivar, de inspirar a alguien. Esto también, no solo cuando tenemos ese manejo de relaciones, no solo manejamos nuestras emociones, sino que aprendemos de alguna manera a involucrarnos con las emociones de otras personas y ayudarles a modular para que tengan unos cambios positivos o puedan ellos tomar de manera positiva esas emociones que están sintiendo. Entonces dice que este tipo de personas sabe persuadir, dice que alimentan la comunicación y negociación de conflictos, son capaces de guiar el desempeño de los demás. Estas personas gozan de los siguientes beneficios. Tienen, dice, el trabajo grupal, la influencia, lograr el apoyo de los demás, iniciar, aprovechar o promover cambios y eliminar barreras. Entonces, esta es una capacidad que es interesante también desarrollar, porque no solo influimos en nosotros, sino que también con otras personas. Seguimos en el segundo capítulo, ¿cierto? Las siguientes Sí. Preguntas acerca de neurociencia social. Sí. La primera pregunta, abrimos con la primera, que es la neurociencia social y qué aporte brinda la psicología. La neurociencia social es una nueva rama de las neurociencias cognitivas, cuyo objetivo es el estudio de las bases biológicas de la conducta social, combinando las herramientas más avanzadas de la neurociencia cognitiva, como las técnicas de neuroimagen y neuropsicología, junto con la investigación de ciencias cognitivas y en ciencias sociales, como la psicología social, la economía y las ciencias políticas. No sé si me colabora, ¿qué aporte brinda la psicología, compañera? Bueno, yo aquí tengo un aporte que dice que es el estudio del comportamiento individual del cerebro de una persona. La neurociencia social es, y dice, la neurociencia social ya como tal es un estudio simultáneo de dos cerebros en interrelación mutua. Entonces, cuando hablamos de neurociencia, estamos hablando de un comportamiento individual de un cerebro, pero cuando hablamos de neurociencia social, ya es el estudio simultáneo de dos cerebros o de una mutua relación, interrelación, ¿sí? Entonces, es cómo el cerebro da respuesta cuando está en sociedad. Dice que es útil para esclarecer fenómenos y procesos humanos que abarcan desde las ciencias sociales hasta las neurociencias.
al investigar cómo los procesos orgánicos son conformados, modulados y modificados por el efecto de factores sociales y viceversa. Bueno. Continuamos con la segunda. Continuamos acá. Dice, ¿qué entendemos por cognición social y cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento? Entonces, yo tengo pues un aporte. Dice que se centra en el estudio de los procesos psicosociales que permiten a las personas hacer interferencias sobre las intenciones, deseos, pensamientos y sentimientos de otras personas. Permite entender el comportamiento del individuo en un ambiente social. Entonces, esto nos ayuda como a entender ciertas conductas de cada persona, de cada individuo en un ambiente social. Prácticamente lo tomo de esa manera. Sí, la forma como procesamos la información, más que todo en la parte social, ¿sí? Como codificamos y almacenamos y recuperamos la información de aquellas situaciones sociales, ¿sí? Todo lo relacionado con las demás personas con las que nos rodeamos. Bueno. ¿Pasamos a la tercera? Sí, dice, ¿qué es la percepción social? Ya aquí empezamos a hablar sobre la percepción. Y nos pide que identifiquen las estructuras cerebrales que se relacionan con este proceso. Entonces. Bueno, si quiere comienzo yo con el concepto que tengo de percepción social y vamos adelante. Yo tengo acá que la percepción social es el proceso o procesos a través de los cuales pretendemos conocer y comprender a las personas, ¿sí? Estudio de las influencias sociales sobre la percepción de objetos no sociales. Asimismo, la percepción, que es la representación interna que le damos a lo que nuestros sentidos nos permiten de pronto observar, puede estar alterada en distintas enfermedades y producir alteraciones tales como las ilusiones y alucinaciones. Bueno, ya esas son de pronto las enfermedades que trae el proceso de percepción social, pero pues la percepción social ya es el proceso como nosotros podemos conocer y comprender las cosas, a las personas, ¿sí? Esto va de la mano con nuestros sentidos, como lo dice acá, la representación que le damos a nuestros sentidos. Listo. Bueno, hablando un poquito de las estructuras cerebrales que relacionan este proceso, dice, el sistema perceptivo está medido por empieza hablando del sistema perceptivo, entonces que está mediado por el sistema neuronal distribuido que incluye neuronas de regiones cerebrales, como las regiones de selección de caras existentes en las regiones en la corteza visual extraestriada. Entonces ahí empezamos hablando de un sistema que es el perceptivo. Segundo, la amígdala es parte del sistema límbico cuyo papel básico es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Juega también un rol de gran trascendencia por su función como moduladora de la atención social a través de la corteza visual y somatosensorial. Entonces, vemos cómo el sistema perceptivo junto con la amígdala juegan un papel importante. Primero, por la amígdala está en un proceso de atención social y el sistema perceptivo dice que selecciona caras, activa ciertas regiones cerebrales en las cuales fija su atención para hacer el proceso de percepción como tal. Bueno, sí, muy bien. Seguimos por Hay acá. otras de pronto, otras estructuras como, pero ya más internas, como el surco temporal superior, que es la percepción de movimientos faciales y de los aspectos de las caras, cambiantes de la cara. Ya está el giro occipital inferior, que es la percepción de los rasgos sociales, el giro lateral fusiforme, que son aspectos invariables para la percepción de una identidad única de lo percibido, y la amígdala, que ya se compartía, la reacción emocional. Esas son como ya partes un poco más como internas. En la cuarta pregunta, ¿qué es la inferencia social y qué aspectos del comportamiento social pueden ser explicados desde estos conceptos? Entonces, para lo que yo investigué acerca de la inferencia social, dice que se ocupa del estudio del interés por los contenidos interpersonales, grupales
grupales y sociales, analizando desde la formación de impresiones sobre los demás hasta la celebración de teorías sobre sus estudios mentales, así como la creación y empleo de atribuciones respecto a comportamientos de las personas. Entonces es como la inferencia, lo que yo puedo sacar, percibir, ¿sí? La información sobre atribuciones de comportamientos de personas, por eso es inferencia social, toda la parte con lo que me relaciono, ¿sí? Lo social. Mira No sé que si mi compañero me complementa. pues yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Él dice que es la formación de impresiones que se ha creado acerca del otro. Entonces, es como la impresión que tenemos de alguien, ¿sí? Esa es la inferencia social como tal. Bueno, compañerita, aquí siguen muchos temas, pero entonces no sé cómo estamos de tiempo, pero entonces quisiera como Nos queda como la mitad todavía, varias preguntitas. No sé si continuamos un poco resumiendo o yo creo que sí podemos terminar ya lo que nos faltan, las preguntas, para ya finalizar la grabación. Sí, yo me voy a trasladar porque voy aquí a poner a cargar mi computador. Pero sí, continuemos con las preguntas. Entonces, continuamos a la quinta, ¿sí? Sí, dale. ¿En qué consiste la teoría de la mente? Entonces, la teoría de la mente estudia los procesos de razonamiento sobre los estados mentales de los otros, ¿sí? Según esta teoría, los estados psicológicos atribuidos a otras personas se conciben como propuestas teóricas, empleadas para explicar y predecir el comportamiento de los demás, ¿sí? Según lo que las estructuras que identifiqué, las estructuras cerebrales, se descubrió que el papel neurológico de una parte está en la corteza prefrontal, ¿sí? La dorsomedial es fundamentalmente para incluir los estados mentales de otras personas, así como la corteza cingulada y posterior, los polos temporales y frontales y los dos surcos temporales superiores. La región prefrontal se encargaría de distinguir las representaciones de los estados mentales de los estados físicos. Los surcos temporales de la detección de la agencia y reconocimiento de movimientos y partes corporales, es decir, de lo conductual y directamente observable. Y los polos temporales estarían relacionados con el acceso al conocimiento social. Listo, compañeritas. Sí, también esta teoría de la mente también consiste, dice que en estudiar los procesos del razonamiento mentales de otras personas, ¿sí? Entonces, también está muy enfocado a la conducta del otro. Bueno, yo creo que continúo con la siguiente pregunta. Dice, explique la empatía y su importancia en la interacción social, identifique las estructuras cerebrales que estarían implicadas. Entonces dice que constituye un conjunto de procesos adaptativos directamente relacionados tanto con la atribución como con la teoría de la mente, siendo sus funciones básicas el establecimiento y la consolidación de las relaciones interpersonales y cohesión social. Entonces ya ahorita ahorita atrás hablábamos un poco de empatía y es aquello que nos permite relacionarnos interpersonalmente. Dice que implica tres habilidades diferentes. Una respuesta afectiva a los sentimientos del otro, la destreza cognitiva para intuir lo que el otro está sintiendo y la interacción social beneficiosa. Entonces, ahí vemos cómo se relaciona, aquí hay una relación en que podemos nosotros ser un poco intuitivos para saber qué está pensando, qué está sintiendo la otra persona y por qué actúa de esa manera. Sí, bueno, yo tengo acá un pequeño aporte sobre las estructuras que lo resumí. Dice que la empatía es un proceso que implica procesos cognitivos que identifican las emociones observadas, ¿sí? Y por tanto, la actuación de las estructuras superiores del cerebro, es decir, que eso es una de las estructuras de la empatía. Las estructuras superiores del cerebro como la corteza, aunque también hay varias estructuras del sistema nervioso autónomo relacionadas con la expresión emocional y la sociabilidad que se ven implicadas en la expresión empática
al igual que sistema endocrino, como la parte ya de la estructura cerebral. No sé si pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Bueno, Sí, yo creo la que pregunta número 7, ¿qué es la categorización y los juicios sociales? Identifique cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento social. Entonces, la gran facilidad con la que los seres humanos realizan diferencias acerca de los motivos y las intenciones y las emociones y las características de los demás. Se debe gran parte de la utilización de categorías, las cuales facilitan las relaciones interpersonales y sociales. Las categorías sociales aluden a conjuntos de casos que tienen un parecido familiar o que comparten difusamente ciertos atributos. Entonces, los juicios sociales es como, y la categorización es como más que todo lo que nosotros, como una ¿cómo diría yo? Como una representación que tenemos acerca de los demás, ¿sí? Por ejemplo, cuando muchas veces lanzamos juicios o más que todo tratamos de como de estigmatizar o señalar algo, ¿sí? Esos son de pronto más que todo pienso yo las categorías y los juicios sociales ligado a las intenciones, las emociones y las características, ¿sí? De los demás, como a veces categorizamos al grupo de personas o alguna persona, ¿sí? Señalando, lanzando algún juicio, de las cuales de pronto dificultan o afectan las relaciones interpersonales y sociales. sí, es aquello que pienso que esa categorización nos permite hacer como una cierta clasificación, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos como un juicio de las personas, de la impresión que tenemos de ellos. Entonces, pienso que tiene mucho que ver con la primera impresión, con la clasificación según la evaluación que nosotros le damos eh, de alguna relación que tenemos con alguien, con alguna persona que vimos en la calle, con alguien que hablamos. Bueno, aquí continuamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué es la confianza interpersonal? Identifique las estructuras cerebrales que estarían implicadas. Dice que según FIRST 2019, dice, como la seguridad de una persona en que conseguirá lo que desea del otro, antes que aquello que teme de él. Habla sobre la relación que existe entre los deseos y expectativas interpersonales con los temores más profundos. Entonces, pues lo que yo entiendo de esta parte de la confianza interpersonal es esa relación o esa confianza que existe en nosotros mismos. Dice que habla sobre la relación entre los deseos y expectativas interpersonales con los temores más profundos. Entonces, es como no sé, como el hecho de conocernos y saber cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros temores y de qué manera, qué tipo de confianza nosotros tenemos de ello. No sé la compañerita qué puede aportar a este tema. Yo quiero aportar sobre las estructuras, ¿sí? Una de las partes de las estructuras cerebrales, por ejemplo, aparece la amígdala. Parece la última responsable de la realización de juicios respecto a la confiabilidad de las caras, ¿sí? A nivel cortical, la región más relacionada con la expresión de confianza es la corteza prefrontal ventromedal, de tal forma que las personas que han sufrido de pronto un daño en dicha zona tienden a mostrar menos conductas de confianza. El polo temporal se ha relacionado recientemente con la evolución de recompensas futuras. Pasamos a la novena pregunta, ¿a qué llamamos como percepción de justicia?
y cómo afecta de pronto las interacciones sociales. Entonces, la calidad de la toma de decisiones entre los individuos tiene una importante base evolutiva que está relacionada con la supervivencia de la especie. De hecho, este tipo de distribuciones impregnan la vida política de cualquier sociedad, organización humana, de tal forma que el que sean percibidas como justas o tiene consecuencias trascendentales para sus miembros, tanto desde el punto de vista individual como grupal. Bueno, No sé compañerita, una preguntita, pues yo pienso que ya hemos abarcado parte del tema, entonces no sé si de pronto dejamos hasta ahí ya, pues por lo que ya hablamos bastante sobre esto, entonces no quisiera de pronto que el video se nos extienda mucho, no sé tú qué opinas. llevamos, perdón, ¿le aparece en la grabación, compañera? Señora, ¿Le aparece en la grabación cuánto llevamos? no, no me aparece, pero entonces Por lo que como esto tiene un límite de tiempo. sí, entonces para que no nos quede corto, pues ya como darle por finalizado, ya que abarcamos gran parte de la temática que se debía tratar pues en lo estipulado en el curso. Bueno, de antemano agradecemos a los compañeros, al tutor que está a cargo por toda por toda su colaboración, por el apoyo que nos ha brindado en este proceso de aprendizaje. Nos despedimos y pues animamos a todos a que continúen este bello proceso con el fin de ser buenos profesionales y un día poder contribuir de manera positiva a nuestra comunidad. Muy bien, compañera. Muchas gracias también por esta participación, por esta relación que tuvimos en cuanto a socializar un poco y profundizar un poco más en las preguntas y para la ¿Listo? actividad. Listo, Bueno, muchas gracias.